¿Por qué necesitamos el consejo de Dios? ¿Por qué necesitamos el consejo de Dios? ¿Cómo se llama la prédica? ¿Por qué necesitamos el consejo de Dios? Quiero leer en Hechos 26, 27. La palabra que dice, estaba diciendo el apóstol Pablo, dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no he rehuido el anunciarles todo el consejo de Dios. Gracias, Señor. También tenemos Salmo 119, 32. Y dice: corro por el camino de tus mandamientos, porque has ampliado mi modo de pensar, porque tú me haces más sabio. Y el último versículo para nuestro inicio es 1 Corintios 3:13, que dice: pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Muy bien. Cuando usted estudia la vida de grandes personajes, hombres de Dios, hombres sabios, hombres santos, usted se da cuenta que ellos tuvieron sus dramas, tuvieron sus problemas, pero que al final pudieron lograr hacer las cosas con Dios, con sabiduría, con éxito, y todo lo hicieron para la gloria de Dios. Francis, ¿qué era? Se me ha ido el apellido ahorita. No. Se me ha ido el apellido. Ya les digo cómo se llama. Sheffield. Francis Sheffield. Este era un hombre cristiano del siglo pasado. Y él tuvo muchos dramas. Era un gran teólogo. Pero llegó un momento en que él entró en una crisis. Y cuando entró en una crisis, pues no sabía cómo hacer, porque a pesar que había creído en la ortodoxia del cristianismo, de la palabra de Dios, y cuando digo ortodoxia me estoy refiriendo al mensaje que nosotros creemos de la sana doctrina. Es la ortodoxia, es la conformidad con los principios de una doctrina o con las normas o prácticas tradicionales, aceptadas por la mayoría como las más adecuadas en un determinado ámbito. En el caso del cristianismo, la ortodoxia es creer todo lo que ya creemos nosotros desde la antigüedad en la parte del cristianismo. Entonces, no dejando de creer en la ortodoxia, en su crisis logró trascender y enseñar, salir renovado, y empezó a enseñar un montón de cosas bonitas, nuevas, que son muy hasta ahora son recordadas. No es que las haya inventado, sino que son cosas que están ahí en la Biblia, que le dan sentido. Por ejemplo, la ortopraxis. Sin dejar a un lado la ortodoxia, se fue más por la ortopraxis, porque la ortopraxis en griego quiere decir ortos, que es correcto, y praxis, que es acción, que es la acción correcta. Y él lo que enseñaba le dio mucha importancia al ser humano, no al humanismo, sino a todos los humanos, como que deberíamos de hacer las cosas con amor, que no solo debíamos de hacer las cosas por cumplir, sino que debíamos de hacer las cosas con amor, con la intención cálida del amor, ¿verdad? Y usted le va a ir a ayudar a alguien, y usted no va solo a tirar las cosas en la puerta y decir ya cumplí, y le dejó las cosas en la puerta, sino que usted toca su puerta y le dice: yo vengo con amor sincero y te traigo esto. Entonces le da un abrazo. Usted sabe, él se enfocaba mucho en esta acción, que es una cabal expresión de las creencias que se sustentan de acuerdo a los principios a seguir, a los principios de amor, ¿verdad? De caridad. Entonces, hermanos, muy interesante la vida de él. Y yo cuando estaba haciendo esta prédica, pues me puse a pensar, que yo sí necesito el consejo de Dios. Él pudo salir tranquilo por el consejo de Dios. Fíjese bien, yo necesito el consejo de Dios.
Ya le voy a decir qué es el consejo de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes creen que necesitan el consejo de Dios? ¿Qué creen que es el consejo de Dios? ¿Ah? ¿Qué es lo que creen que es? Es implementar la palabra de Dios en cada decisión para ser un mejor discípulo y así darle gloria a Él. ¿Ok? Es importantísimo esta parte. Usted tiene que hacerlo, yo tengo que hacerlo. En el caso del apóstol Pablo, él estaba diciendo aquí, miren, si alguien se condena, pues no será por mi culpa. Yo he sido fiel y les enseñé exactamente todo el consejo de Dios, lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere que ustedes hagan. Amén. Entonces, cuando Dios nos cambia nuestra manera de pensar y ya aceptamos su consejo, empezamos a tener una manera más sabia de pensar, ¿verdad? Y va a llegar un momento, cuando sea el fin del mundo, cuando sea el juicio de Dios, dice la Biblia, lo leímos en 1 Corintios 3:13, que Él pondrá a prueba lo que enseñó. Yo quiero preguntarte, ¿a quiénes tú les estás enseñando y qué les estás enseñando de la ortodoxia, de la sana doctrina y de la ortopraxis? Que es la sana doctrina puesta en práctica, ¿verdad? Porque la Biblia dice que será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Usted vio cómo se quemó la torre Grenfell y la gran cosa esa colosal, grandota, donde murieron más de 80 personas, no se cayó, pero sí se cayó el World Trade Center. Se cayeron las dos torres, pero esa no se cayó y esa se incendió toda. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Verdad? Entonces, cuando se pone a fuego, al prueba de fuego, los materiales se deshacen y se cae el edificio. Cuando usted esté en el juicio, fíjese bien. Y usted diga, cuando le pregunte a Cristo, ¿qué fue lo que enseñaste, amor? Le va a decir el Señor Jesús, mi amor lindo, que te traje al cielo y te voy a salvar. Señor, yo enseñé esto y esto. Entonces, el Señor, digamos así, que le va a mandar una bola de fuego. Y entonces, esto es lo que edifiqué. Mira, yo le enseñé a esta pirámide de personas tu palabra. Y cuando le mande, digamos, el fuego, se va a caer la pirámide o no, de personas, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces el Señor le va a decir, mira, solo a 3 le enseñaste. Y los demás, pero Señor, si eran 200, no le enseñaste bien. Solo a 3 personas. Entonces, fíjate bien, que estemos enseñando correctamente todo el consejo de Dios, porque al no enseñar el consejo completo de Dios, yo creo personalmente que es el pecado de muerte que hablaba San Juan el apóstol. Porque Pablo está diciendo, declara hoy que ha sido fiel, si alguien sufre la muerte eterna no será por mi culpa, porque no he rehuido el anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Vea bien? No solo una parte, sino que necesitamos todo lo que Dios quiere. ¿Y por qué necesitamos esto? Porque necesitamos aprenderlo, aceptarlo. Usted sabe que la mayoría de problemas que yo tuve con las personas que se fueron de este ministerio es porque no aceptaban las palabras de Dios que yo les decía. Yo no me la estaba inventando, yo agarraba la Biblia y yo les traía la Biblia y les enseñaba la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, hermanos, Francis Schaeffer, cuando se percata de que en su crisis él no haya que hacer, lo que resulta es que frente a la hermenéutica espiritual que la gente presenta, que es su manera de interpretar las cosas espirituales, él se mantuvo fiel y renovado, reformado con la palabra de Dios, en que debe de ser como la palabra dice que las cosas tienen que ser. Porque las cosas cambian. Hubo un alboroto famoso en la Biblia, yo creo que ustedes, los estudiosos de la Biblia, todos lo han leído. Esto está en Hechos 19. ¿Quién lo recuerda? ¿Ah? El alboroto de Éfeso, ¿se acuerdan? Y quiero leerlo porque tiene mucho que ver con lo del apóstol Pablo. Fíjese, se trataba de un hombre, de que este hombre construía ídolos a Diana de los Efesos. Este hombre pues se da cuenta que como era tan grande la influencia y el poder del apóstol Pablo, él se percata que ya pronto su trabajo y sus cosas van a desaparecer y que la adoración a
a esta Diana, también va a desaparecer, porque lo que Pablo hacía era demasiado grande. Si usted lee todo el capítulo 19, cuando Pablo llegaba a un lugar, oraba, enseñaba y las cosas cambiaban, era una autoridad increíble, y tanto así que cuando él se marchó, la gente llevaba las ropas o los trapos que habían topado en la ropa de Pablo y los pañuelos los pegaban a la ropa de Pablo que había dejado él, y después los iban a colocar encima de los enfermos y estos sanaban. Era una cosa increíble, ¿verdad? Entonces Pablo oraba, imponía las manos y el Espíritu Santo llegaba sobre las personas. Empezó a hacer un cambio dramático, fíjese, un cambio drástico en esa zona. Entonces las palabras de este hombre que voy a leer yo son el reflejo de una preocupación acerca de lo que Pablo había hecho, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiero leer desde el Hechos 19:21, un poquito más adelante, dice, hasta un poquito más adelante: después de todo eso y todo lo que le conté, ¿verdad? Pablo decidió ir a la ciudad de Jerusalén, pasando por las regiones de Macedonia y Acaya. Luego pensó en ir de Jerusalén a la ciudad de Roma, así que envió a Timoteo y a Erasto, que eran dos de sus ayudantes, a la región de Macedonia, mientras él se quedaba unos días en Asia. Por aquel tiempo los seguidores de Jesús tuvieron un gran problema, provocado por un hombre llamado Demetrio. Este hombre se dedicaba a fabricar figuras de plata, y él y sus ayudantes ganaban mucho dinero haciendo la figura del templo de la diosa Artemisa, o Diana, ¿verdad? Demetrio se reunió con sus ayudantes y también con otros hombres que se dedicaban a hacer cosas parecidas, y les dijo, fíjense bien lo que les dicen: amigos, ustedes saben cuánto necesitamos de este trabajo para vivir bien. Pero según hemos visto y oído, este hombre llamado Pablo ha estado alborotando a la gente de Éfeso y de toda la provincia de Asia. Según él, los dioses que nosotros hacemos no son dioses de verdad. Y mucha gente le ha creído. Pablo no solo está dañando nuestro negocio, sino que también le está quitando fama al templo de la gran diosa Artemisa. Hasta el momento, ella es amada y respetada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Pero muy pronto nadie va a querer saber nada de ella. Cuando aquellos hombres oyeron eso, se enojaron mucho y gritaron: ¡Viva Artemisa, la diosa de los Efesios! Entonces toda la gente de la ciudad se alborotó, y algunos fueron y apresaron a Gallo y Aristarco, los dos compañeros de Pablo que habían venido de Macedonia, y los arrastraron hasta el teatro. Pablo quiso entrar para hablar con la gente, pero los seguidores de Jesús no se lo aconsejaron. Además, algunos amigos de Pablo, autoridades del lugar, le mandaron a decir que no debía entrar. Mientras tanto, en el teatro todo era una confusión. La gente se puso a gritar, aunque algunos ni siquiera sabían para qué estaban allí. Varios de los líderes judíos empujaron a un hombre llamado Alejandro para que pasara al frente y viera lo que pasaba. Alejandro levantó la mano y pidió silencio para defender a los judíos, pero cuando se dieron cuenta de que Alejandro también era judío, todos se pusieron a gritar durante casi 2 horas. ¡Viva Artemisa, la diosa de los Efesios! 2 horas gritando. Finalmente el secretario de la ciudad los hizo callar y les dijo: habitantes de Éfeso, nosotros somos los encargados de cuidar el templo de la gran diosa Artemisa y de su estatua, la cual bajó del cielo. Esto lo sabemos todos muy bien, así que no hay razón para este alboroto. Cálmense y piensen bien las cosas. Estos hombres que ustedes han traído no han hecho nada en contra del templo de la diosa Artemisa, ni han hablado mal de ella. Si Demetrio y sus ayudantes tienen alguna queja en contra de ellos, que vayan ante los tribunales y hablen con los jueces. Ahí cada uno podrá defenderse. Y si aún tuvieran alguna otra cosa de qué hablar, deberán tratar el asunto cuando las autoridades de la ciudad se reúnan. No tenemos ningún motivo para causar todo este alboroto. Más bien, se nos podría acusar ante los jueces de alborotar a la gente. Cuando el secretario terminó de hablar, les pidió a todos que se marcharan. ¿Qué pasó acá? Pablo les ha enseñado tan bien, que las personas no les habló. Oyó lo que dijo el secretario, no les habló mal ni del templo, ni de la estatua, ni de Diana, ni de Artemisa, sino que solo les predicó a Jesús. Y les habló tan bien que la gente empezó a dejar esas cosas. Y el Demetrio dijo: dentro de poquito aquí ya no va a haber nada, va a ver si hay algo todavía ahí, porque es mentira.
Entonces quiero que usted vea, cuando se establece el consejo de Dios, ¿qué es lo que provoca? Provoca salud, vida, provoca estabilidad, prosperidad, provoca salvación, provoca que Dios esté con nosotros. Y quiero decirle con el dolor de mi corazón que muchas veces nosotros honramos a Dios solo de palabras, de boca, pero nuestro corazón está muy lejos de Él, y eso es haberse enfriado. No está bien que nosotros vivamos solo casi por cumplir con la ortodoxia, pero no con la acción y la práctica cristiana, con el amor cristiano que debemos de presentar. Yo por eso trato de acercármeles y hablar. Amén. Entonces necesitamos pedirle a Dios un corazón ensanchado para volver a tomar toda la palabra de Dios con toda nuestra vida, estudiándola por completo, con pasión, proclamando a Dios por inteligencia, clamando, a Dios, pidiéndole inteligencia para no esquivarla, o si no, para no cortarla, para no reducirla o minimizarla. Debemos de aplicarla a todas las áreas de nuestra vida para que finalmente nuestro Dios sea glorificado con el poder de su palabra. Hay personas que tienen la Biblia de su conveniencia y una parte la creen y la otra no, ¿verdad? La Biblia es recortada. Es que solo esto creo, pero lo otro no va conmigo, fíjese. Y esto es lo que está pasando en nuestros días. Usted puede ver, por ejemplo, en la comunidad LGTB, que cuando alguien dice algo acerca de ellos, ellos inmediatamente saltan y empiezan a defenderse. ¿Ok? Pero cuando usted examina bien, ellos creen que usted les está acusando de pecado. Yo solo quiero decir que todos tenemos pecado y que todos necesitamos nacer de nuevo y que cada quien se examine si está en pecado o no. Yo no voy a decir nada en contra de ellos. Yo no voy a decir si están en pecado, no me toca a mí eso. Lo que yo quiero decir es que debemos de buscar todo el consejo de Dios y una interpretación, porque da la impresión, cuando usted ve una discusión entre un pastor y un representante de ellos, usted se da cuenta que saltan como que si los están acusando y el pastor no les ha dicho nada. En una ocasión un pastor dijo, mira, yo tengo que contestar porque cuando tú estás diciendo de la Biblia esto, y yo como pastor y defensor de la Biblia, yo tengo que decir que lo que la Biblia dice, pero es que usted me está atacando, y empiezan, no te estoy atacando, te estoy diciendo lo que dice la Biblia. No, yo tengo derecho, usted cree que solo usted ha estudiado teología, yo he estudiado teología también, yo tengo derecho a ser así, a tener una pareja hombre, y yo qué culpa, que me gustan los hombres, y empieza con una de autodefensa, y lo acusaba de homofóbico, y resulta de que todo es como tirado a ese lugar, y ahora una persona que ya no piensa así es anormal. ¿Ok? Y es un fenómeno. Pero cuando usted ve, antes no era así. Entonces, fíjese, yo pienso que este ministerio es de mucho amor. Yo no me quiero meter en controversias, por lo menos a mí Dios no me ha mandado a eso, sino que Dios me ha mandado a amar, pero con cuidado de no estar avalando. Si viene una persona a decir, es que yo así soy, así me he hecho, pero yo no voy a decirle con mi aval, pues sí, hazlo tú. Yo no me meto en eso. Yo lo que sí le puedo decir a todos ellos es, tú, igual que yo, eres un pecador y necesitas nacer de nuevo, y mis pecados probablemente son más negros y peores que los tuyos, ¿verdad? Pero hay que entregárselos al Señor para que el Señor nos salve a ambos. Porque cuando usted les dice que tienen ese pecado, como que si es un ataque, ¿ok? Y no solo ese pecado, es el pecado en general, la mentira es el mismo pecado. Para Dios el pecado es igual, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia dice muchas cosas que le digo con sinceridad. Si una persona, o sea, podríamos pensar que estamos bien y estamos equivocados y vamos a la muerte eterna, como le dijo Pablo. Entonces, si a mí me toca decirle a alguien todo el consejo de Dios, yo se lo tengo que decir. Se puede molestar o no, pero se lo tengo que decir para que a mí no me vaya a culpar Dios de la sangre de ellos. Igual con usted. Usted le toca decirle la verdad a las personas. Mire, cuánta gente yo he evangelizado que después a los días me cuentan que se murieron.
A los días me cuenta que los mataron, o si no que murieron en un accidente de tránsito. Y yo me quedé con la tranquilidad, pues yo le hablé del Señor, por mí no hay problema. ¿Ok? Entonces, de esto se trata, que yo, en primer lugar, tengo que buscar, darle el lugar que se merece toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, y tengo que tratar de darle el puesto, y para eso necesitamos orar, volver a leer la Biblia y empezar a aceptar y aplicar cada palabra que hemos leído de la Biblia. Amén. Porque solo en la Biblia, dice en Salmos 33:6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. En ningún otro libro dice estas palabras. Solo en la Biblia, ¿verdad? No estamos frente a un libro cualquiera, ya que no hay ningún texto literario de cuyo autor se pueda decir lo que dice en Salmos 33:9, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. La Biblia es la palabra infalible de Dios. Tenemos que comenzar a defender la infalibilidad de la palabra. ¿Ok? Entonces me encanta que el apóstol Pablo, en este caso, usted puede ver que no dijeron, es que el Papa no es infalible. Empezó a atacar al Papa, no empezó a atacar a Diana de los Efesios, ni a Artemisa, ni el templo, ni la estatua. Él habló de Jesús y su poder. Y eso es lo que le dijo esta persona. Si es que él no ha dicho nada en contra de la que bajó del cielo, ¿verdad? La reina del cielo, le decían. ¿Sabían? Entonces, una gran idolatría. Ahora, 3 pelones van allí detrás de la reina del cielo, allá en Grecia, de Artemisa, ¿verdad? Así que usted puede darse cuenta, hermanos, de que necesitamos nosotros el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque yo no lo sé todo, porque Dios es más sabio y más alto, más grande que yo. Él es infinito, grande. Yo soy finito, chiquito, ignorante. Entonces yo necesito saber qué es lo que Dios me tiene que decir. Necesito el consejo de Dios para vivir y necesito el consejo de Dios para saber cómo estoy viviendo y qué es lo que va a venir. En el caso de lo que va a venir por lo que estoy viviendo es, ¿para qué estoy pasando todas estas pruebas? ¿Qué sentido tienen? Yo le voy a contestar. ¿Sabe qué sentido tienen todas las pruebas que para usted podrían estar siendo absurdas? Que Dios tiene un propósito y un plan perfecto que Él conoce aunque no te lo diga. Entonces, cuando este señor Francis Schaeffer se topó con esto, él sabía que Dios tenía un propósito. Él sabía que Dios tenía un plan, ¿verdad? Y lo que hizo fue, volvió a reestudiar la Biblia y se sometió completamente al texto bíblico. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y tenemos que estar reconociendo que tenemos en nuestras manos la mismísima palabra del Creador del cielo y de la tierra, su sabiduría, su soberanía, su dominio, que nos incluye a nosotros mismos, está para estudiarlo, ¿verdad? Una actitud de sometimiento ante la palabra de Dios nos producirá mero conocimiento. Digo, no producirá un mero conocimiento, sino que provocará adoración y servicio obediente al Dios vivo y verdadero que se ha revelado a sí mismo. Y esto es lo que le tocó hacer a este señor Francis Schaeffer cuando él ilustró el resultado de esa actitud. Estaba hablando con un ateo, con una persona, y cuenta que después de una larga discusión acerca del cristianismo, la persona con la que habló se despidió diciéndole: gracias por abrirme estas puertas, ahora puedo adorar a Dios de una mejor manera. Él dejaba que hablaran. Cuando las personas hablaban, él, que era muy estudiado de la Biblia, le agarraba las debilidades y de ahí le daba vuelta. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Él defendía la infalibilidad de la Escritura en contra de la hermenéutica espiritual. Eso es lo que usted tiene que hacer. No, es que yo tengo mi propia interpretación. Yo me acuerdo que en esta discusión de lo que le estaba comentando hace un rato, una de las personas dijo, y le dijo al pastor: ¿y tú crees que yo no he estudiado teología? ¿Y tú crees que solo tú la has estudiado y que solo tú tienes la interpretación universal de la Biblia y yo no? Si yo he estudiado teología por años, pero a mí, con mis estudios, me dice que yo puedo tener una pareja hombre y no hay problema.
En la Biblia no dice nada que vaya en contra de eso. En ningún lugar de la Biblia dice, dijo él, ¿verdad? Entonces, debemos de defender la infalibilidad de la Escritura en contra de toda hermenéutica espiritual, quiere decir la interpretación espiritual que les puedan estar dando X, Y o B persona. ¿Ok? Y esto es lo que hacía este señor, por eso tenía tanto éxito. Ahora, hay muchos textos en la Biblia en los que nosotros podemos darnos cuenta que necesitamos el consejo de Dios. Mire, para decir algunos, Proverbios 19, 20, 21 dice: escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Éxodo 18, 19. Ahora escúchenme, yo aconsejaré y Dios estará conmigo. Si tú, el representante del pueblo, delante de Dios, sé tú el representante del pueblo delante de Dios y sométete a los asuntos de Dios. Eso es lo que estamos hablando. Primero de Reyes 2:7. Y ellos respondieron a Roboam, diciendo: si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Si tú das buenos consejos, das buenas palabras, si tú te haces servidor y les sirves y les concedes algunas peticiones, pero les dices buenas palabras, entonces las personas van a ser tus servidores. Pero si tú eres mala persona, la gente no te va a creer. Mire lo que nos manda el Señor. Este tiene que ser una bofetada para nosotros. Esta palabra que voy a leer, Apocalipsis 3:18. Está hablando Jesús: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. ¿Sabe qué está diciendo? Cuando habla del oro, mire, habla de oro, habla de vestiduras y habla de ojos, de colirio. Cuando habla de oro, ¿acerca de qué trata la Biblia cuando habla del oro? ¿Con qué la compara? ¿Con qué se compara? Los estudiosos de la Biblia que han leído la Biblia y que saben las analogías del Señor, ¿quién es? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. ¿Quién en toda la Biblia es la única persona que a la vez que se compara con un león, se compara con un cordero y con una serpiente? ¿Ok? Entonces, ¿con qué compara Dios? El oro. ¿Con qué? Con la fe. Con la fe, cuya fe más preciosa que el oro sea puesta en alabanza cuando venga el Señor. Entonces, lo que está diciendo aquí: te aconsejo que de mí, que me compres fe verdadera, para que te hagas rico en la fe. No ha hecho Dios a los pobres para ser ricos en la fe, dice la Biblia. También dice: necesitas más fe. Y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifiesta la vergüenza de tu desnudez. Cuando habla de desnudez, quiere decir que no está vestido con la vestimenta de Cristo, correctamente, con la vestimenta de la salvación, de la santidad, con el vestido de Cristo. Y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. En otras palabras, está diciendo: no tienes fe, estás chulón, de chulo, ¿verdad? Y estás ciego, estás choco, no puedes ver. Y así decís que me sirves. Pues te aconsejo, y más te vale, que vayas a comprar de mí, que yo la vendo. Cómprame fe, pero fe la que es como el oro puro, que ha sido refinado en el fuego. Así tiene que ser esa fe, así es la que yo quiero. También que por estar conmigo en oración te vistas con mis vestiduras de santidad, mi protección que yo te doy, y el colirio que yo doy, que te da sabiduría para que unjas tus ojos espirituales, para que puedas ver lo que ahorita no puedes ver porque no te has metido bien conmigo.
Por eso les dije, esa palabra tiene que ser una bofetada para nosotros, porque tenemos que hacerlo. Amén. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Proverbios 28, 26 dice: el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Cuando una persona no oye consejo, y no oye consejo, y no oye consejo, no lo escucha, y hace su propio deseo de su corazón, es un necio según el Espíritu Santo. Pero el que anda con sabiduría de Dios será librado. ¿Por qué está diciendo será librado? Porque el necio va a caer en el mal, en el daño, se lo va a hacer. Hay que tener cuidado con esto. Tenemos que tener la intención en nuestro corazón de volver a honrar a Dios, volver a aceptar su palabra y volver a tratar de darle lugar al centro. Mire, como le decía hace un momento, cuando la mayoría de problemas que yo tuve con personas que se fueron de este ministerio es que no quisieron aceptar todo el consejo de Dios, toda la doctrina, todo lo que Dios dice que usted debe de hacer, cómo debe de actuar. Solo aceptaron una parte, la otra ya no. Y entonces, como no podían con eso, era mucho, entonces dijeron: no, yo voy a vivir mi vida así, ¿verdad? Yo hago mi religión a mi manera, yo me levanto a orar a cierta hora de la madrugada, y yo oro a cierta hora del día, pero yo no voy a hacer caso a lo que usted me está diciendo. Yo hago mi propia religión y yo no necesito congregarme, yo leo la Biblia solito. Yo le dije: pero mire, en la Biblia manda que nos congreguemos. Lo que nosotros cuando éramos católicos conocíamos como el mandamiento número 4, ¿verdad? Santificar las fiestas de guardar. ¿Ok? Hebreos 10:25 dice: ninguno deje de congregarse tal como algunos tienen por costumbre, porque ya viene el Señor. Más sabiendo que ya viene el Señor. No, pero hay personas que eso de congregarse ya se lo cortaron y eso no existe, y a Dios se le debe de honrar con todo el corazón, con toda la fuerza. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, no a la mitad. Mire, qué bonita la prédica que tuvimos el jueves de la pastora. Haz lo bueno bien hecho. ¿Se da cuenta? Las cosas buenas tenemos que hacerlas bien hechas, no mal hechas. Así como el Simón el mago, que hacía trucos de magia y lo malo lo hacía bien hecho. Pero cuando ya entró al cristianismo, hasta se bautizó, aceptó al Señor, quería comprar el Espíritu Santo con dinero para tener ese poder y él volver a ser famoso, porque era tan famoso que le decían el gran poder de Dios. Él había perdido la fama por los apóstoles, entonces quería volver a recuperarla y quería tener el poder para volver a ser alguien en la vida. Y lo que estaba era amargado, en cadena de iniquidad, le dijo Pedro, y que se tenía que arrepentir, porque no era de esa manera. ¿Ok? Le dijo también que tenía envidia. Entonces, en otras palabras, le dijo: tú no has aceptado todo el consejo de Dios, ahora estás haciendo equivocadamente. ¿Ok? Pero no se murió como Ananías y Zafira. Perece tú con tu dinero. No se murió. ¿Verdad? Él quería tener algo bueno. Dios se fijó: este hombre quiere tenerme a mí de la manera equivocada. Quiere hacer lo bueno de mal hecho. ¿Ok? Dice Proverbios 20:18: los proyectos con consejo se preparan y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Tiene proyectos? Pues con consejo se preparan, se pregunta, y con dirección sabia se hace la guerra. Yo conozco una persona que decía, tuvo que sufrir mucho para llegar a tener, es un pastor, pero él decía que iba a lograr ciertas cosas en la vida, en cierto tiempo, en determinado tiempo, y agarró el consejo de una persona. Y yo me lo encontraba en hoteles cuando él estaba comiendo, y siempre andaba él, venía el pastor del extranjero y yo lo miraba ahí con el pastor, y yo lo alcanzaba a oír los consejos que le decía, porque da de Dios, ¿verdad? Que se sentaba casi a la par mía.
Y este pastor logró todo. Yo tengo la referencia de él, que podrá tener algunos defectos, como todos. Pero en lo que se refiere a oír el consejo de Dios, hay que hacerlo. ¿Quién es tu consejero? La persona que no tiene el Espíritu Santo no puede ser tu consejero. Tu consejero tiene que ser una persona madura espiritual, y el consejo que te tiene que dar es un consejo de la Biblia, un consejo de fe, un consejo de experiencia que está basado en la Biblia, no es fuera de la Biblia. Entonces no vengamos a pensar que el consejo espiritual lo vamos a oír de una persona que no tiene el Espíritu Santo, porque no entiende, ni le puede ver, ni le conoce. Entonces no va a poder decirte el consejo espiritual, sino que va a decir el consejo carnal de este mundo. Vos dale con todo, reventale la cara, le va a decir. ¿Verdad? Proverbios 4:13, aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala porque ella es tu vida. Proverbios 24:6, porque con dirección sabia harás la guerra y en la abundancia de consejos está la victoria. Proverbios 27:6, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Yo te voy a herir y mis heridas son fieles. Probablemente yo te voy a lastimar, ¿sabías? ¿Sabías que de esta congregación se fueron personas lastimadas por palabras fieles que yo les dije? Me acuerdo que vino una familia que me dijo, echa a esas fulanas de aquí porque nos caen mal. Entonces yo le dije unas palabras fieles, sin la intención de herir, y me dijo, ya sabía, usted ha escogido el dinero y no nos escogió nuestro amor. Pero ni daban ni amor ni nada, y no lo estaba haciendo por eso, sino que no querían sujetarse, y ahí andan, como dicen, como el ángel del farolito, allí en la calle, y no andan en nada, más que están enfermos, no se sujetaron. Yo te voy a herir, pero no te vayas de la iglesia. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Óigame, el enemigo te va a venir a dar besos, te amo, pero es tu enemigo. Pero fieles son las heridas del amigo. Probablemente te voy a lastimar, pero las heridas o la tristeza que procede de Dios produce vida espiritual, arrepentimiento, salvación, perdón de pecados y todo eso, pero la tristeza que procede del mundo es muerte espiritual. Así que no te enojes conmigo cuando te tenga que herir con mis palabras espirituales. Mucha gente, y a este señor Francis Schaeffer le pasó, que él le decía, mira, él tenía unos dichos, no recuerdo, creo que leí uno que él decía, algo así como, más vale que te hiera yo y que aunque lo haga, mi amor frío te va a caer bien, pero tienes que comprender que es necesario, pero yo también te quiero decir que te amo y no quiero hacerte esto, pero te tengo que corregir, ¿verdad? Proverbios 11:14, donde no hay buen consejo el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. ¿Por qué está cayendo este país? Porque no hay buen consejo. Ni hay abundancia de consejeros. Lastimosamente, el presidente que nos está gobernando en esta época, en el 2017, en El Salvador, no se le ve que aplique el consejo de la palabra de Dios, sino que él aplica su consejo guerrillero, ¿verdad? Pero no el consejo que es del mundo, pero no el consejo de... Yo no lo veo que lo aplique. Proverbios 12:15, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Dice el necio, yo voy bien por aquí, ante mis propios ojos yo voy bien, pero el que escucha consejos es sabio. Es hora que consultes, preguntes cualquier cosa, no te dejes llevar por tu propia prudencia, dice la Biblia. Proverbios 15:22 dice, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. ¿Qué les dije que es
El consejo para los cristianos, el consejo de Dios, que es implementar la palabra de Dios en cada decisión para ser un mejor discípulo. Diga, en cada decisión debo de implementar la palabra de Dios para así ser mejor cristiano, discípulo y darle gloria a Dios. Yo te quiero preguntar, ¿estás tú pidiendo el consejo de Dios? ¿Ah? ¿Usted sabía que a mí Dios me aconseja a veces sin que me dé cuenta? A veces por personas que yo probablemente ni les he pedido el consejo, o en una plática sale y después me doy cuenta que tengo que hacerlo, que es mejor que lo haga, que es mejor que lo aplique. Amén. Entonces, mira, hermano, la Biblia de por sí sola es la mejor consejera. Tú tienes una Biblia y tienes que agarrarla, leerla, estudiarla, porque está hecho para eso. Dice 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Se da cuenta? La Biblia de por sí. Pero pastor, yo estoy lejos, no tengo a nadie. ¿Y cómo hago? Ahí tiene la Biblia. Hay que leerla, hay que indagar, debe buscar usted. Yo la he leído muchas veces, créanme, y cuando de repente oigo por ahí a alguien o estudio y busco un consejo, yo dije, ya no me acordaba de esa palabra, qué bonita es. Eso es certero para mi vida. ¿Por qué las personas no buscan o siguen el consejo de Dios? Porque no son salvos. Una persona que no es salva no busca el consejo de Dios, ¿verdad? Dice en Efesios 1:13, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo que había prometido. Pero las personas que no tienen la salvación no han sido marcadas, no pueden escuchar, no pueden entender. Pero tú escuchas el consejo y lo sigues. Dice Proverbios 19:20, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. ¿Quién quiere ser sabio el resto de sus días? Entonces dile que está a la par. Entonces escucha el consejo y acepta la corrección. Amén. Gracias. Amén. El consejo nos ayuda primeramente a ser mejores, intachables ante los ojos de Dios y así poder darle toda la gloria. Y en segundo, para que nuestra vida terrenal sea más tranquila, mejor y placentera. ¿Verdad? Cuando metemos la pata andamos angustiados. Cuando nosotros estamos bien con Dios, estamos en paz. ¿Cuáles son las precauciones que debemos tener a la hora de dar un consejo o a la hora de recibir un consejo? Mira, primero, no aconsejes ni recibas consejos sin las precauciones pertinentes establecidas en la Biblia. Fíjate bien, ¿verdad? Tampoco se dice que no debes de aconsejar ni recibir consejos en lugares solitarios o sin tener cuidado de nuestro testimonio que pueda ser puesto en duda. Quiero ver, tengo que mover esto. Ay, se me ha perdido, aquí está. Entonces, hermanos, ten cuidado de no aconsejar al sexo opuesto sin el debido cuidado, pues muchos pueden sacar ventaja o aprovecharse de la débil situación emocional o espiritual que tengas. En una ocasión, un pastor que ya murió, conocido de nosotros, una jovencita le pidió un consejo y él la recibió en su oficina. La jovencita menor de edad salió directo a la policía acusando que el pastor la había abusado, etcétera, etcétera. Al hombre lo metieron preso, pasó un gran proceso y pagó una cantidad de dinero hasta que un pariente mío, junto con otro cristiano, un hombre, un policía, muy estudiado, decidieron, como sabían que era mentira, decidieron ir a buscar a la señorita y la rogaron hasta que retirara los cargos, hasta que dijera que era una mentira que inventó. Y ella decía que no, que sí lo tenía en las manos. Lo que el pastor decía es que ella se le insinuó y él le dijo que no.
Era una, no, mamita, le dijo, si eres una niña, ¿yo cómo te voy a hacer? No. Entonces, al final, me cuenta esta persona que un día llegaron a su casa y la persona estaba enferma. Y le dijeron, mira, vamos ahorita a la policía. Llegó este policía junto con este otro pastor y cuentas todo y te vas a librar, Dios te va a sanar. ¿Y para qué ganas con tener a ese hombre en prisión? ¿Qué ganas? Es que él al final se puso a llorar, dijo, es que él me rechazó, que yo lo quería para mí, pero si él está casado. Y aceptó, entonces llegó a la policía, le grabaron todo y entonces a este hombre le retiraron todos los cargos y le aconsejaron, mire, usted hubiera puesto una cámara para cuando ella lo acusara, la cámara iba a decir con la secuencia cronométrica que usted no le ha quitado ni segundo, ni minuto, ni nada, que eso no fue cierto. Se hubiera evitado muchos problemas. Pero usted no lo hizo. Así que bueno, al final, yo no sé qué, pasó varias pruebas, pero lo que sí les digo es que al final él, yo no sé qué pasó, pero murió bien mal. Le dio un cáncer que lo hizo flaco, chiquito, arrugado, se lo acabó el cáncer. No sé si lo lastimó demasiado eso, no sé, pero él está en el cielo, ¿verdad? El consejo nos sirve para honrar a Dios, para ser discípulos efectivos para toda la obra, edificar a otros después y no ser tropiezo de otros. También el consejo nos sirve para ser sabios. Ahora, con esto termino. Todo lo que estás pasando ahorita, que no te gusta, que parece un absurdo, cuando tú lo cotejas con la palabra de Dios, ¿qué es lo que la palabra de Dios te dice? Es como que si Dios te estuviera diciendo, mira, yo te estoy haciendo pasar por esto, por esta sequedad, por este desierto, por esta situación, porque yo sé lo que hago, porque tengo un plan mejor para ti. Mi consejo te dice que te aguantes, porque yo te voy a levantar más adelante y tienes que pasar por aquí primero. Más adelante es lo que importa. Entonces quédate tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo contigo, estés pasando lo que estés pasando, es parte de mi plan. Eso es lo que te dice el consejo de Dios esta mañana. Ten paciencia, ten tranquilidad. El Señor te va a restaurar, te va a levantar, te va a llevar lejos, pero tiene que pasar por esto. En el caso de este señor Francis Schaeffer, él fue para bien y luego escribió libros muy famosos. Y hizo conferencias en los años 50 y fue un gran personaje, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, si tú estás pasando ahorita por un valle, por un desierto, por una resequedad espiritual, que tú sientes que tu vida no tiene sentido, quiero decirte ahora que Dios te dice, yo sé lo que hago, yo te estoy haciendo pasar por esta etapa de tu vida en esta situación, pero más adelante tú me darás fruto, yo te voy a restaurar, te voy a levantar y necesito que tengas más fe, más que te aferres a la doctrina y que yo estoy haciendo muchas cosas en tu vida que ahorita no entiendes, pero que después ya podrás entender. Yo te voy a sacar de esto y busca mi consejo para todo momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu consejo para con nosotros esta mañana. Gracias por la vida que nos das y qué tranquilidad que nosotros no lo sabemos todo y que tú lo sabes todo. Entonces, Señor, busco tu consejo, buscamos tu consejo, aunque nos parezca que lo que estemos pasando puede ser absurdo, Señor. Tu palabra dice que nosotros estamos dando una medida, la medida de Cristo. Tu palabra dice que tú nos estás ajustando la fe y que vamos a tener un fruto más bueno más adelante, aunque lo que ahora pasemos parezca como que no tiene sentido, parezca como que no va para ninguna parte. Tú lo puedes hacer llegar lejos porque ese es tu propósito. Así es que te damos las gracias, Padre, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.